Hoy vamos a hablar de música. La música acompaña a la humanidad mucho antes de que existiera la escritura. Pero, ¿cómo estudia la arqueología algo que no deja huellas sonoras? ¿Cómo sabemos qué se tocaba, cómo sonaba y qué significaba para las culturas antiguas? Hoy vamos a explorar la música desde la arqueología, un campo que combina ciencia, arte y por supuesto un poco de magia. También viajaremos a sitios arqueológicos donde se han encontrado instrumentos musicales extraordinarios, desde Mesoamérica hasta el Viejo Mundo. La arqueología musical estudia todo aquello que nos permita reconstruir el paisaje sonoro del pasado. Instrumentos, iconografía, contextos, acústica arquitectónica y simbolismo. Y es que, ¿qué crees? Aunque no conservamos los sonidos, sí conservamos las pistas materiales que nos ayudan a imaginar cómo se escuchaba el mundo antiguo. Sabemos que los instrumentos son la evidencia más directa, así que hablemos un poco de ellos. Algunos son hechos de cerámica, otros son hechos de hueso, otros de madera y hasta de piedra. También los hay de concha o de jade, e incluso para algunos usaban semillas. Los arqueólogos analizan estas diferentes piezas de acuerdo al material principalmente, su forma, si tiene orificios o no, y si tiene la distribución de los orificios, el desgaste y las decoraciones, entre otras cosas. Así se deduce qué tonos podían producir, quién los tocaba y en qué rituales se usaban. Como algunos ejemplos de instrumentos tenemos las ocarinas de Xochicalco o Teotihuacán, muchas con forma de animales o figuras humanas. Los instrumentos musicales encontrados en excavaciones no solo importan por su forma o material, sino por el lugar exacto donde fueron depositados. A veces aparecen en tumbas, otras en templos y en casos muy especiales en rituales de terminación, que son actos simbólicos para cerrar, matar o desactivar un edificio o espacio sagrado. Por ejemplo, si se encuentra en tumbas de élite, suele ser un acompañante ritual para el viaje al más allá. Si se encuentra en templos, puede indicar un mediador entre humanos y dioses. En viviendas, pues puede ser parte de la vida cotidiana. Y si se encuentra en basureros ceremoniales, puede ser una evidencia de rituales de terminación. El contexto es la clave que transforma un objeto en una historia. Tenemos el caso del Templo Mayor de Tenochtitlan. En varias etapas constructivas del Templo Mayor se han identificado ofrendas colocadas como parte de rituales de terminación, realizadas antes de cubrir un edificio antiguo y construir uno nuevo encima. En estas ofrendas se han hallado silbatos de cerámica, muchos de ellos homorfos, ocarinas miniatura, fragmentos de flautas y caparazones de tortuga usados como tambores. Estas piezas formaban parte de ceremonias dedicadas a energizar o clausurar simbólicamente la estructura antes de ser sepultada por la siguiente etapa constructiva. Su presencia sugiere que la música tenía un papel fundamental en la muerte y renacimiento ritual del edificio. Los arqueólogos han señalado que estos depósitos no eran basura, sino colocaciones altamente intencionales que incluían objetos sonoros usados para acompañar el acto sagrado de cerrar un ciclo y abrir otro. Ahora, ¿cómo sabemos de qué forma se usaban los instrumentos? Tenemos la fortuna de aún contar con imágenes lo suficientemente gráficas que nos muestran cómo se ejecutaba la música. Tales son los casos de aquellas que se muestran en murales, en códices y en esculturas en las que vemos músicos, danzas, procesiones y a veces hasta rituales completos. En estas imágenes se analizan posturas para tocar, tipos de instrumentos, combinaciones musicales, roles simbólicos, entre otras cosas más técnicas. Un ejemplo, en Bonampak vemos conjuntos completos tocando tambores, trompetas y sonajas mientras se realizan rituales de poder. Es como una fotografía sonora del mundo maya. Y agárrense, porque la arquitectura también forma parte de este mundo sonoro. La arqueoacústica estudia cómo se comporta el sonido en estructuras antiguas y cómo sonaron los instrumentos al ejecutarse en esos espacios. En Mesoamérica, por ejemplo, están las escalinatas de Kukulcán en Chichén Itzá, que producen un eco que imita el canto del quetzal. Wow. Espérenme, aquí vamos a aclarar algo. De una vez, vamos a aprovechar. ¿Qué dice realmente la arqueología sobre esto? Porque se repite infinitamente en los tours, ¿sí o no? Pues bueno, ahí te va el dato real. Y es que sí, en efecto, existe un eco peculiar en el que cuando aplaudes frente a la escalinata norte del castillo de Kukulcán, el sonido rebota en los escalones y produce un eco muy distintivo. Tiene un patrón parecido al canto de ciertas aves y eso está comprobado. Es un fenómeno acústico real, pero no hay evidencia de que los mayas lo hayan diseñado para imitar al quetzal. Aquí es donde la arqueología entra con más rigor. No existe
ningún dato, ningún códice, ni tampoco ningún relato maya que diga que el templo está diseñado para crear específicamente ese sonido intencionalmente. No hay evidencia arqueológica que indique que los constructores calibraron la arquitectura para lograr ese efecto acústico concreto. El parecido entre el eco y el quetzal es una interpretación moderna, no una afirmación basada en fuentes mayas. La mayoría de arqueoacústicos serios lo describen como una resonancia interesante y posiblemente útil, pero no necesariamente intencional en su forma moderna de presentarse. La acústica sí pudo ser importante para los mayas, pero no necesariamente en ese sentido. Los mayas sí manipularon el sonido en otros contextos. Cuevas con resonancias rituales, plazas diseñadas para amplificar voces, conchas, tambores, ocarinas usadas para llenar espacios ceremoniales. La verdad es que no sería raro que ellos conocieran el efecto del eco en los escalones de estos edificios. Pero otra cosa es probar la intencionalidad específica de lograr el canto del quetzal. Hasta ahora no hay evidencia directa de que ese fuera el objetivo de la pirámide. Pero ¿de dónde salió el mito del quetzal? O sea, de este sonido. Básicamente es un efecto real exagerado por marketing turístico. ¿Cuál es la postura más aceptada por los especialistas? El eco existe y es interesante, sí. ¿Pudo ser notado por los mayas? Sí. E incluso apreciado ritual o simbólicamente, pero no hay evidencia de que la pirámide fuera construida específicamente para imitar el canto del quetzal. Así que el fenómeno es real, pero la idea del canto del quetzal es más una interpretación moderna que una intención comprobada del diseño maya. Ahora sí continuemos. Hablábamos de la arqueoacústica. Tenemos otro ejemplo en Teotihuacán, donde ciertos recintos amplifican de manera impresionante las trompetas de caracol, pero los maestros de la acústica antigua fueron los arquitectos del mundo clásico. Los teatros y auditorios romanos eran auténticas cajas de resonancia. En lugares como Aspendos o Epidaurus, una persona puede hablar suavemente en el escenario y escucharse sin esfuerzo hasta la última grada. Su diseño incorporaba inclinaciones estratégicas, materiales reflectantes, formas curvas e incluso elementos ocultos como vasijas acústicas en los muros. Los romanos no solo construyeron edificios, construyeron espacios musicales. La arquitectura era en sí misma un instrumento. Al inicio del video comencé con una pregunta. ¿Cómo estudia la arqueología algo que no deja huellas sonoras? Pues bueno, sí que puede dejarlas, pero no como esperamos. A veces en arqueología se habla de vasijas antiguas que al ser analizadas parecen contener marcas o vibraciones que coinciden con sonidos producidos durante su fabricación. Esto no significa que grabaran voces como un disco moderno, pero sí que el acto de girar la arcilla en un torno pudo dejar huellas físicas de vibración. Este fenómeno se conoce popularmente como phonograph effect o vasijas fonográficas. Así que, ¿realmente existen vasijas que capturan sonidos? Sí, pero con matices importantes. En varios estudios experimentales, sobre todo desde los años 60 y 70, se observó que cuando un alfarero trabaja la arcilla húmeda en un torno y el torno vibra por un sonido fuerte o un golpe cercano, esas vibraciones pueden quedar registradas como irregularidades microscópicas en las paredes de la pieza. Esto no es un audio, sino un patrón físico generado por vibraciones ambientales. En los años 70, un ingeniero llamado Richard G. Woodbridge hizo pruebas con vasijas antiguas y reprodujo sonidos muy básicos provocados durante su fabricación. Años después, otros investigadores han repetido experimentos, pero no han podido extraer sonidos distinguibles, solo vibraciones. Conclusión científica actual: las vasijas pueden registrar vibraciones, pero no pueden conservar melodías, voces o sonidos reconocibles. Aún así es un fenómeno real y demuestra que el ambiente sonoro puede dejar huellas físicas en materiales arqueológicos. ¿Y por qué sucede este fenómeno? Imagina el torno alfarero como un disco y la herramienta o el dedo del artesano como una aguja que talla la superficie. Si durante ese proceso se escucha un golpe, alguien grita o el mismo torno vibra irregularmente, esas vibraciones mueven la herramienta ligeramente. Ese micromovimiento queda registrado en la superficie como una ondulación finísima, igual que un surco irregular. Esto ocurre porque la arcilla está blanda, el torno gira a velocidad constante y cualquier vibración del aire, que son ondas sonoras, puede transmitirse al material. Digamos que es física pura: sonido,
vibración. Arcilla húmeda más rotación, superficie donde la vibración puede quedarse registrada o marcada. ¿Por qué no funciona como un fonógrafo real? Para que una grabación funcione como en un vinilo, se necesitan un surco continuo, profundidad perfectamente calibrada y una aguja que traduzca vibración en un patrón preciso. Pero en las vasijas, el movimiento del torno no es perfectamente uniforme. El alfarero no está grabando nada intencionalmente. Las vibraciones se mezclan con el movimiento natural de las manos y sobre todo los surcos se borran en etapas posteriores, que son el alisado, el pulido, la cocción, se borra todo. Por eso lo que queda es un ruido vibratorio, no un sonido reconocible. Así que sí, el sonido deja huella en los objetos. Y aunque las vasijas no son grabadoras, este fenómeno nos recuerda que la arqueología del sonido no solo estudia instrumentos, sino la relación entre el sonido y la materia. Todos estos lugares, una cueva maya, una pirámide monumental, un teatro romano y una vasija aparentemente silenciosa, nos cuentan algo en común. El sonido siempre ha sido parte profunda de la experiencia humana, incluso cuando no queda registrado de forma tradicional. La música al final no solo se escucha, la música se construye, se deja en objetos, se esculpe en la arquitectura y la arqueología con cada hallazgo nos permite escuchar un poquito más de ese mundo perdido. Un eco que viaja a través del tiempo esperando que alguien lo vuelva a escuchar. Y pues nada, si te gustó el video, suscríbete, déjame un saludillo en los comentarios y nos vemos a la próxima. Chao, chao.